Diálogos de amor, vida y muerte. Una serie que nos invita a descubrir elementos de reflexión para comprender mejor que el amor, la vida y la muerte están hermandadas por el mismo proceso. Presentada por el sacerdote jesuita Víctor Pérez Valera, quien es licenciado en Filosofía y doctor en Teología. Es catedrático de la Universidad Iberoamericana y su labor de docencia comprende temas tan diversos como antropología teológica, ética para abogados, teoría del derecho y filosofía del derecho. Además es autor de una docena de libros que cubren la misma diversidad de temas. Cada semana nos compartirá una reflexión sobre amor, vida y muerte. Reflexiones ético-jurídicas sobre la migración. Según las últimas estimaciones elaboradas por la División de Población, en el 2020, el número de migrantes internacionales en todo el mundo, personas que residen en un país distinto de su país de origen, alcanzó los 281 millones. Según el proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones, desde 2014 se han registrado más de 63,000 muertes de migrantes en todo el mundo. La ruta migratoria más mortífera es el Mediterráneo Central, donde al menos 22,871 personas han perdido la vida. Por otro lado, la ruta migratoria terrestre más letal del mundo es la frontera entre Estados Unidos y México. ¿Qué problemática presenta la migración? La realidad de la emigración es dramática, cualitativa y cuantitativamente. Es un problema profundamente humano de vida o muerte. El mar Mediterráneo, lo hemos visto, se ha convertido en el mayor cementerio del mundo moderno. Se calculan más de 250 millones de migraciones forzadas, que equivaldría al quinto país más poblado del planeta. Estamos viviendo una tragedia de enormes proporciones, que suscita graves interrogantes a nivel nacional e internacional. ¡Qué gran contraste! El flujo de capitales circula libremente. Existen tratados de libre comercio, pero para frenar el flujo de personas se construyen elevados muros y se deportan enormes cantidades de migrantes. ¿Cuáles son las causas del fenómeno migratorio? Las causas son múltiples. La desastrosa e inequitativa distribución de la riqueza a nivel mundial. Sistemas autoritarios que fomentan la violencia debido al tráfico de armas propiciado por países muy democráticos. Desastres naturales y deficiencias de recursos de alimentación básica, violencia generalizada y hasta persecuciones religiosas. Y otras muchas razones. Vivimos uno de los periodos más turbulentos de la historia de la migración. Esto es un verdadero viacrucis, un calvario lleno de adversidades, penurias, sufrimientos, congojas y angustias. Eurípides escribió: «No hay mayor pena que la pérdida de la propia tierra». ¿Qué pasa con los derechos humanos y la dignidad de la persona? Se habla mucho de derechos humanos, pero poco de deberes humanos. Se da la paradoja de que un país constituido por migrantes se oponga radicalmente a la migración. Debería replantearse un nuevo concepto de ciudadanía y, desde luego, reconocer la dignidad de las personas que carecen de documentos. ¿Cuáles son las enseñanzas de la Biblia en este aspecto? Es impresionante el planteamiento de la Biblia a favor de los migrantes. El origen del pueblo hebreo se debe a que uno de sus primeros pobladores reconoce: «Mi padre era un arameo errante», según el libro del Deuteronomio capítulo 20, versículo 5. Además, se le recuerda al pueblo judío: «Conocéis la suerte del migrante, porque migrantes también fuisteis vosotros en Egipto». También la familia de Jesús de Nazaret tuvo que huir a Egipto para salvar la vida del niño. Entre las normas éticas fundamentales del Pentateuco, de modo contundente se prohíbe esclavizar, explotar, dañar y lacerar a los migrantes. «No vejarás al migrante», dice el texto de Éxodo 23:9. «No lo oprimiréis», Levítico 19:34. «No negaréis el derecho del migrante», Deuteronomio 24:16.
no lo explotaréis, Deuteronomio 23:16. De modo positivo, se manda: al forastero que reside junto a ustedes, lo miraréis como a uno de nuestro pueblo. Lo amarás como a ti mismo. Levítico 19:34. Todavía más profundo es el pensamiento de un texto clave del Nuevo Testamento. En el juicio final serán descalificados de la vida futura aquel que no acogió al extranjero. A la réplica de los rechazados, Jesús de Nazaret responde: si lo hiciste con ellos, conmigo también lo hicisteis. Mateo 25:43. Se ha dicho que parte de la condición humana es ser migrante y vivir en esta tierra como de paso, como extranjero. ¿Cuál es la enseñanza de los sumos pontífices sobre este tema? Existen documentos sobre migración de todos los pontífices desde León XIII hasta el Papa Francisco. En el Papa Francisco encontramos las más profundas reflexiones sobre este tópico. Él mismo nació en una familia de migrantes y en su alocución al Congreso en los Estados Unidos habló con tal fuerza que hizo rodar las lágrimas de muchos congresistas. Este gran líder espiritual dedica además varios documentos en apoyo a los migrantes y refugiados. Por ejemplo, l'Evangelii Gaudium, la Misericordiae Vultus, Amoris Laetitia y Laudato Si. Además, mandó añadir una nueva alabanza en las letanías del Rosario, Solatium Migrantium, consuelo de los migrantes. ¿Documentar la migración equivale a fomentar el racismo o la xenofobia? No puede admitirse actitudes que fomenten el racismo y la xenofobia. ¿Se puede asumir la migración como sinónimo de barbarie y de criminalidad? De ninguna manera. Tampoco puede catalogarse al indocumentado como ilegal con comillas. La ley injusta no debe de obedecer ni equipararse a la ilegalidad, a criminalidad. En 1951 se publicó la Convención de las Naciones Unidas relacionada con los migrantes y se creó la Fundación ACNUR, que ha rechazado el rechazo de la inmigración y ha hecho una labor extraordinaria. La Universidad Iberoamericana publicó 5 volúmenes en torno a este fenómeno provenientes del ACNUR. Además, el 20 de junio se ha designado como el Día Mundial del Refugiado, pero todo eso no basta. En los diversos niveles de educación se debería enseñar que la migración es un derecho humano fundamental.